Y con ustedes, el pastor Sergio Gebel. Cuando Pastor. transferían su ministerio profético, se hacía trasladando, ¿no? Y entregando ese manto. Maestro. No se puede cobrar las cosas de Dios. No se puede pagar tampoco. Y que tanto está mal el que cobra como el que paga. Porque, ¿no es cierto?, alimenta un sistema que es antibíblico completamente. Llevo Misionero. 50 años en los caminos de Dios y 47 de esos 50 en el ministerio, ¿no? Dibujante. Escritor. El pastor Sergio Gebel estará en el estrado hablando sobre la iglesia de antes y la de ahora. Que yo no le llamaría evolución, yo le llamaría involución. La iglesia moderna no tiene nada que ver con la iglesia bíblica, ¿no? Con el modelo bíblico. Dante, de verdad, el pastor Dante Gebel, considero que él es un hombre de Dios, pero usted y su hermano son como el aceite y el agua. Es como que no predicaran lo mismo, es como que no hablaran lo mismo. Puedo decir que no tengo relación con él porque él cortó la relación con toda la familia que tiene en Argentina hace años y eso me incluye, incluso a mí. Él dio la noticia que no tenía más familia en Argentina cuando muere mi papá. Entonces dice, no tengo más familia en Argentina, que algunos me escribían, me decían, pero ¿cómo murió el pastor Sergio? No, yo todavía no he muerto, gracias a Dios, ¿no? En verdad no comparto el evangelio que él predica. Él se crió conmigo, yo fui su primer pastor, aunque no lo reconoce nunca. Confronta, el evangelio transforma, el evangelio cambia a las personas. Y una iglesia bíblica tiene que tener disciplina, tiene que tener instrucción. Si no, no es la iglesia bíblica, es otra cosa. Bienvenidos al estrado, un tema, un juicio, una verdad. Hoy estaremos hablando en el estrado un tema bastante controversial que es titulado Iglesia Antigua con Iglesia Contemporánea o lo que es Iglesia Moderna. Y el día de hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a un pastor que admiramos mucho, que es un pastor con bastante recorrido y que hoy puede compartirnos su experiencia de las dos iglesias, de las dos temporadas, ¿no? Y puede darnos su punto de vista. Y es el pastor Sergio Gebel, directamente desde Argentina, que está con nosotros. Es un pastor y maestro que tiene más de 50 años ejerciendo dentro de los caminos de Dios. Es un pastor que yo considero a nivel personal que es un maestro que escudriña muchísimo las escrituras. Él tiene un libro que lo recomiendo muchísimo, que bueno, ahí el pastor nos habla un poco de su trayectoria, de quién es él, el pastor Sergio Gebel. Nos va a hablar un poco de eso, lo que tú decías, de cómo él ha visto la evolución o el cambio. El cambio, exactamente. Bueno, pastor, o la involución. Bienvenido, pastor Sergio, ¿cómo está? Muy bien, buenos días y un saludo para todos allí en España y también la audiencia, ¿no?, del programa. Es un gusto y un honor poder compartir con ustedes en este día, ¿no?, un tema controversial, un tema que tendríamos todos que estar considerando, ¿no?, porque yo no le llamaría evolución, yo le llamaría involución. Tal cual. Verdaderamente la iglesia ha perdido muchos valores, muchos principios que tienen que ver incluso con los fundamentos, con la doctrina. La iglesia moderna no tiene nada que ver con la iglesia bíblica, ¿no?, con el modelo bíblico. Tenemos un modelo en la escritura que se nos revelan en el libro de Hechos de los Apóstoles, en las cartas apostólicas, y hoy miramos la iglesia se ha transformado el púlpito en un escenario. La Biblia ya no está más en las manos de la congregación. Las congregaciones van
a escuchar una conferencia o a un orador famoso y no vemos una sola Biblia en las multitudes que se congregan. A veces no la vemos tampoco en las plataformas, porque los oradores hacen un tipo de unipersonal, ¿no? Un tipo de show unipersonal, no hay un cuerpo ministerial. Muchas veces los cantantes, los músicos ni siquiera son creyentes. Entonces hay todo un esquema de show, de conferencia, que no tiene que ver con lo que la Biblia nos relata, ¿no? La actividad de la iglesia era en forma de un organismo, en forma de cuerpo, ya que en la iglesia son muchos miembros y todos son útiles y necesarios. No puede el ojo decir que es el cuerpo, ¿no? Esto decía Pablo, porque entonces ¿dónde estaría el cuerpo? El cuerpo de Cristo está conformado por cantidades de miembros y todos son necesarios para la edificación de la iglesia. Hoy, generalmente, las megas iglesias giran alrededor de una figura, ¿no? Ministerios unipersonales, en donde yo suelo decir que puede suceder cuando esa figura desaparezca, porque somos mortales. Además de ser mortales, somos falibles. Vemos grandes figuras que han tenido caídas escandalosas. ¿Y qué sucede con esos movimientos cuando la figura desaparece o porque se caen en pecado o el Señor se los lleva, termina su carrera, ¿no? Esos movimientos están condenados a desaparecer. Cuando la iglesia tiene un destino eterno, la iglesia tiene que continuar aún cuando nosotros ya no estemos, nos tiene que preceder la iglesia en el tiempo, porque tiene un destino eterno. La iglesia no está, ¿no es cierto?, desarrollada o diseñada para un periodo de 2 décadas, 3 décadas o ni siquiera 100 años, ¿no? No, la iglesia tiene un destino a la eternidad. Okay, la iglesia debe continuar, ese es el éxito del ministerio pastoral. Pastor, que la iglesia, cuando nosotros no estemos, continúe. Usted, pastor, en estos 50 años de ministerio que usted tiene y ha podido ver las dos temporadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, cómo se llevaba la iglesia hace 50 años cuando usted se convirtió y lo que vemos ahora. Usted daba este breve resumen de lo que es las iglesias, las megas iglesias, que son más parecidas a una sala de conferencias, a un coaching, teatro. Y donde está un coaching motivacional. Exactamente. Entonces el pastor y yo hablábamos también de este cambio que ha habido. Yo que nací también en el evangelio hace algunos 25 años atrás, desde que ya tengo un poquito más de conocimiento, he visto también este cambio, esta transformación, cómo ha ido avanzando el sistema del mundo. He ido copiando muchos sistemas e introduciéndolo a los lugares nuestros de reunión, donde quizás antes había más respeto, había más enseñanza de la palabra. Más reverencia. Y en el término espiritual, Pastor Alejandro, Pastor Sergio, ¿cómo ustedes ven la decadencia, lo que es el movimiento del espíritu? El movimiento del espíritu, pastor, ¿cómo usted lo ve? Esa gente que hoy día le llaman a un movimiento de un derramamiento del Espíritu Santo a alguien que esté riendo, que estén emborrachados o que en realidad tienen comportamientos incorrectos. Tienen unos comportamientos totalmente emocionales que tú dices, esto está fuera de control, ¿no? Claro, el peligro de esta evolución, entre comillas, ¿no? Porque la iglesia no puede evolucionar, porque nosotros no creemos en la evolución, sino en la creación, en el diseño de un soberano que preparó un modelo para la iglesia, y ese modelo lo tenemos en la Escritura. No podemos apartarnos de ese modelo según las sociedades o las épocas, porque las épocas y las sociedades sí van mutando, van cambiando y van evolucionando. Pero la iglesia no, la iglesia tiene que mantener una estructura
que está diseñada por Dios, ¿no? Y que está, vuelvo a decir, ese diseño está en las Escrituras. El peligro de la desacralización, yo le llamo así, porque han introducido show, han introducido, vuelvo a decir, coreografía, danzas, obras de teatro, todo en el afán de una transformación o de dejar los parámetros antiguos, ¿no? La ortodoxia. O entretener al público. Una renovación, adeptos, ¿no? Una adaptación a los tiempos, dicen ellos. Pero el peligro es que se ha atacado lo sagrado y la santidad. Hoy en esa plataforma no hay santidad, no hay reverencia, porque vuelvo a decir, la gente va como iría a un recital secular, ¿no? Muchas veces hasta pagando el ticket de la entrada, cosa que es antibíblica completamente, porque no podemos ni cobrar ni pagar. Hemos recibido de gracia y los siervos de Dios deben dar de gracia, lo que no quita que aquellos que organizan un evento le honren, le cuiden, le hospeden al siervo del Señor. Pero no podemos tener una tarifa o cobrar una entrada en un evento cristiano, sea recital de música, sea una conferencia, una oratoria, un seminario. No se puede cobrar, y hoy están vendiendo los tickets y amasando fortuna, porque estas figuras tienen una vida de ostentación que avergonzaría a Jesús mismo, porque vemos en los siervos de Dios antiguos y el ejemplo del Señor, que se hizo pobre para enriquecer a muchos. El Señor cuando Él va a la cruz, su legado fueron su ropa y su manto. No tenía propiedades, no dejó una herencia, no tenía bienes terrenales. Entonces, si seguimos a Cristo, tenemos que... No digo que hago una apología de la pobreza, de la necesidad. Claro. El siervo de Dios debe vivir dignamente, pero no en la ostentación que hoy vemos, que eso es hasta vergonzosa, porque cuando hay gente en las congregaciones que no tiene para comer, jubilados, ancianos, gente de la calle, entonces uno de los hacen una ostentación de yates, de vehículos de alta gama, viven en mansiones, porque la realidad es esa, sí, ¿no? Cuando hacen una investigación, están viviendo como artistas de Hollywood. Y eso yo creo que va contra todo principio bíblico. Eso es lo peligroso, que han arrasado los principios bíblicos y sobre todo la santidad. Y yo creo que utilizan santidad en esos lugares. Utilizan palabras como reino, que esto es el reino. Yo creo que están bien errados y utilizan esta artimaña del error, como lo declara la Escritura, para manipular y decir que el rey o que el sacerdote debería de vivir así. Yo he escuchado discursos donde dicen: si tu pastor está así, todo el pueblo va a estar así, porque la unción que cae sobre la cabeza, y agarran el versículo que está en Salmo y dicen que la unción que está sobre la cabeza va a bajar sobre todo el pueblo. Y es lo que usted dice. Pero toda esta manipulación es para sacar dinero y para exponer al hombre. Y uno de los cambios que usted entonces ha notado bastante y que hemos estado notando es el marketing, hablaba el pastor, dentro de la congregación, lo que es ser lucrativo, ¿no? No por llevar un mensaje, no por ver a las personas transformadas, no es por ver el Espíritu Santo obrar, sino por hacerme de dinero, de finanzas, comercializar, en otras palabras, el evangelio. Es lo que pude entender al pastor de los cambios. Antes había una genuina responsabilidad de transmitir el mensaje, de ver al pecador arrepentido. Ahora lo que queremos es entretener con shows, para motivar a la gente, que la gente pueda escuchar lo que quieren oír y realmente lucrarse con el evangelio, pastor. Lo que pasa es que han implementado estrategias empresariales en estas megas congregaciones. No se está trabajando, vuelvo a decir, como la iglesia es un organismo funcional con un cuerpo con muchos miembros, donde operan los dones del Espíritu Santo, donde operan los dones ministeriales, porque yo no puedo monopolizar
todos los dones en una persona. No, la iglesia no funciona así. En la iglesia hay maestros, evangelistas, profetas, hay discernimiento de espíritu, palabra de ciencia. Yo no puedo monopolizar todo esto y no tengo que valerme de otros miembros que van a suplir lo que a mí me falta, y entre todos se edifica la iglesia. Pero en los ministerios unipersonales no hay lugar para un segundo, un tercero o otros ministros, que todos giran alrededor de una figura. Vuelvo a decir, si hay, porque a veces dicen tenemos pastores, tenemos obreros, pero son funcionales, no participan. Nunca vamos a escuchar otro predicador que la figura. Exactamente. Nunca vamos a escuchar otra palabra que la figura. Y la iglesia no es esto. Esto puede ser, vuelvo a decir, una estrategia empresarial de levantar un personaje, pero no es la iglesia. Claro, la iglesia que conocíamos antes era la iglesia que se encargaba de discipular, formar ministros, lo que dice Efesios, para la obra del ministerio, ¿no? Y que pudieran ser funcionales, lo que usted decía, los ministerios establecidos por el Señor. Ahora bien, cuando vemos que esto carece, porque la gran comisión es hagan discípulos, y las iglesias carecen de esta formación, sino que todos trabajan en conjunto para que una figura pueda crecer y ser resaltada y vista, parece más lo que usted decía, una estrategia empresarial piramidal, que la misma iglesia y el reino de Dios. No sé cómo. Y que realmente la gran comisión de ir y hacer discípulos no realmente se está ejecutando. Aunque se diga que se está llevando el mensaje, no se está haciendo un discípulo. Yo me sorprendo que el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado acá en la tierra, Jesús, llegue y dice: cosas mayores harán ustedes que yo. Yo digo, ¿cómo Jesús dice cosas mayores harán ustedes que yo? Y Jesús les daba la oportunidad de que los discípulos ejercieran esa autoridad y que manifestaran el reino de Dios. ¿Cómo? Con milagros, con prodigios, que realmente se estableciera el reino de Dios. Ahora el reino de Dios me doy cuenta que no es ese reino, es un reino que hacen un paralelismo con carros, con mansiones. A eso es lo que le llaman reino hoy día, ¿no? Ahora, pastor, usted en estos 50 años de ministerio se ha podido dar cuenta lo que se hacía o el mover del espíritu en ese tiempo a lo que es el mover del espíritu ahora. ¿Qué cambio usted ha podido notar actualmente? No, yo observo mucho, miro, porque tenemos las filmaciones, los videos en todos los canales, ¿no es cierto?, de sociales, en YouTube, en Facebook. Podemos estar en esas reuniones mirando, observando cómo se desarrollan, y yo no veo operación del Espíritu Santo, no veo la manifestación de los dones, porque, vuelvo a decir, al haber un solo orador, un solo conferencista, y no tener participación en la congregación, no hay operación de los dones espirituales. Lo que llaman Espíritu de Dios, que a veces se centraliza en emocionalismo, en misticismo, porque hoy está mucho la caída, soplarle, la temblequera espiritual, porque se tumban en el suelo, corren, todas esas manifestaciones o las danzas que no aparecen en las Escrituras. Porque queremos saber cuáles son las manifestaciones, tenemos que ir a Corintios, a la enseñanza de Pablo. Ahí están específicamente cuáles son las manifestaciones que son para edificar la iglesia. Lo que no edifica no se puede practicar en la iglesia. Practíquelo en el cuarto, allá en su casa, en privado, ¿no? Si por ejemplo, la danza, ¿no? Por ahí hay algunos referentes del Evangelio que manifiestan haber danzado. Pero danza dentro de tu cuarto, buscando a Dios en una comunión íntima. Pero en la iglesia yo me pongo a danzar, ¿no? ¿En qué edifica al otro? No edifican absolutamente nada. Yo he tenido gente que ha venido, me ha pedido permiso como pastor para manifestar esto, y yo le digo, mira, yo no tengo problema si vos me demostrás en qué edifica la iglesia. Exactamente. Si edifican algo, yo también me voy a danzar.
Si caer edifica algo, yo también me voy a caer. Si saltar arriba de los bancos, ¿no? Como becerro del ganado, porque se apoyan en los textos, ¿no es cierto? Saltaré como becerro de la manada. Si esto edifica algo, entonces yo empiezo a saltar. Pero demuéstrenme que edifica en algo a la congregación, porque lo que no edifica no se puede practicar en la iglesia. Practíquelo privadamente, adentro de su cuarto, donde es dueño de tirarse en el suelo, de revolcarse, dar vuelta carnero. Pero si yo me pongo a dar vuelta carnero en la iglesia, soy el pastor, ¿no? ¿Qué le dejo a la iglesia? Pablo hablaba claramente de esto tocante a las lenguas. Sí. Él decía, si yo hablo 10.000 lenguas desconocidas, ¿no? ¿Qué edifica la iglesia? Prefiero hablar 2 palabras con entendimiento y no 10.000 en lengua desconocida, que no deja nada. Y pastor, lo que se puede ver ahí es... Hay una premisa. Todo lo que se practica en la iglesia debe edificar a la congregación. O a sí mismo, porque ahí sé que a veces hablando en lengua uno se edifica a sí mismo. Ahora, si no edifica, no me edifica a mí y no edifica al otro, no se debe practicar en la iglesia. Pero ahora eso se ve como más de parte de que estrategias humanas para entretener al público presente, porque no lo vemos como hermanos necesitados de un crecimiento espiritual, sino números, seguidores que puedan llenar un auditorio. Entonces, como la gente tiende en esta temporada que vivimos tan veloz a aburrirse tan rápido, necesito hacerle congresos, necesito hacerle entretenimiento a los jóvenes, a las damas, lo que usted decía, vamos a danzar, vamos a hacerle un show, vamos a pasarle una película, vamos a hacerle tantas cosas a la gente para que no se vaya. Pero realmente el mensaje de hoy actual está convenciendo de pecado, está confrontando a las personas. Lo que pasa es que para mí a nivel personal, yo veo que esto es como la moda, por eso decía, al principio decíamos que el mundo se ha introducido, este sistema mundo se ha introducido dentro de las iglesias, y que es como que buscan en internet qué es lo que está en tendencia. Ahora lo que está en tendencia es el movimiento judaizante. Vamos entonces a estudiar las raíces hebreas, el candelabro, esto, aquello. Ahora lo que está en tendencia es el baile así. Ahora lo que está en tendencia es reunirse alrededor, un jamming, como hacen los rastafari, y con una guitarra y cantamos una canción que suene bien, que ni siquiera sea un salmo, ni sea una adoración, sino sencillamente lo que está en tendencia. Y si yo me quedo atrás, mi iglesia no crece. Entonces yo tengo que buscar por internet y ver qué es lo que está resultando como un manual, y entonces yo lo aplico en mi congregación, y nada de esto es bíblico. Pastor, en su conversión, dígame. Cuidado con esto, porque mirando los movimientos estos llamados manifestaciones espirituales, encontramos mucho del hinduismo, mucho del ubandismo, las religiones africanas. Cuidado, porque no es solo algo emotivo. Los espíritus malignos aprovechan para entrar. Ha entrado muchas cosas en la iglesia. Sincretismo. Claramente están relacionados con el mundo del ocultismo, que no tiene que ver con el Espíritu Santo, porque hay cosas que observamos que la podemos observar en una reunión hinduista, o la podemos observar en un canal de televisión con un mentalista tumbando a toda la gente en el suelo, o haciéndole saltar como gallina o cacarear como gallo, ¿no? A través de la sugestión del hipnotismo, ¿no? Acá en Argentina hay una mujer que recorre los canales haciendo esto, y no es creyente, es una mentalista o una bruja, no sé lo que será, pero hace estas manifestaciones con periodistas, conductores de televisión, artistas. Entonces esto está en la iglesia, esto entró a la iglesia, se infiltró, porque cuando no hay conocimiento de la palabra, no hay discernimiento, y el pueblo es llevado cautivo, como pasó con Israel, que dice el profeta, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Hoy no hay conocimiento de la Biblia, hay emocionalismo, hay motivacional, los mensajes son motivacional, cómo alcanzar éxito, cómo prosperar, cómo vencer los traumas de la niñez, todas estas cosas que es humanismo puro, porque el mensaje bíblico
no se basa en psicología y en manipulación de las masas. Miramos los mensajes bíblicos, es el mensaje de la cruz, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de volverse a Dios. Estos son los mensajes bíblicos. Y hoy no encontramos mensaje bíblico, hoy encontramos superación personal, ¿no? Cómo dejar atrás rencores, relaciones tóxicas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo mecanismo de la psicología que han entrado dentro de estas conferencias, vuelvo a decir, motivacionales. No hay palabra de Dios, y al no haber palabra de Dios, no hay nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento se opera por la palabra y por el Espíritu. Ahora la gente entonces, si no está la palabra, no hay nuevo nacimiento. Exactamente. Cuando usted se convirtió, ¿qué fue lo esencial, lo que lo trajo usted a venir a los pies de Cristo, a decir, mira, yo necesito de ese Dios? Porque no sé si pueda hoy en día traer una transformación en las vidas, el mensaje que estamos hablando, lo que se está dando, a lo que se daba antes. ¿Qué sintió esa experiencia usted cuando se convirtió? ¿Qué fue lo que lo atrajo a Cristo? Yo me sentí, la primera vez que me predicaron, yo vine al Señor siendo ateo, siendo un burlador, un blasfemo. Bueno, Dios tuvo una experiencia muy impresionante que me convenció de que tenemos un alma, de que hay un Dios. Esa experiencia me llevó a concurrir a una congregación. Cuando escuché el mensaje, la primera vez que estuve en una congregación y escuché el mensaje, yo me sentí fatal, yo me sentí en condenación, perdido. El predicador me llevó literalmente al infierno. Esa fue la técnica que yo entiendo obra el Espíritu Santo, porque dijo el Señor, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y a mí me convenció que yo estaba condenado, que yo estaba perdido en mis pecados. Y cuando me descendió en el infierno, allá me llevó a la gracia, me tiró la cuerda, ¿no?, de rescate, ¿no?, me tiró el salvavidas, porque ahí me presentó a Cristo, perdón de los pecados, vida eterna, redención. Me prendí de esa cuerda y me convertí, fui salvo. Hoy no hay esa convicción en esas reuniones de pecado, de mostrar a la gente su estado, ¿no?, espiritual. No se le muestra su estado espiritual. Y la Biblia, cuando se ministra la Biblia es un espejo que nos revela nuestra condición para luego presentarnos la gracia, la salvación en Cristo. Pero yo debo primero reconocer mi condición, mi pecado, arrepentirme, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Yo debo reconocer mi estado y arrepentirme. Y esto no sucede en ninguna de esas mega iglesias. Pastor, una pregunta. Yo estuve viendo entrevistas por internet de usted y en alguna ocasión usted tiene un eslogan que a mí me llama mucho la atención, que es que compra la verdad y no la vendas. Y yo digo que eso se resume en da por gracia lo que recibes por gracia. Viendo todo esto me doy cuenta de que, y viendo las entrevistas, hubo una parte donde decía que usted y su hermano son como el aceite y el agua. Es como que no predicaran lo mismo, es como que no hablaran lo mismo. Y yo decía, o sea, ¿qué sucedió con que es algo totalmente distinto? Yo admiro muchísimo al pastor Dante, de verdad, al pastor Dante Gebel. Considero que él es un hombre de Dios, pero vi un enunciado que él colocó alguna vez, que él era el único pastor y que los demás pastores que estaban, él no le daba cobertura a nadie, ni autorizaba a nadie a trabajar con él, ni nada, sino que ese era su como decir, su lugar, su lugar de conferencia, y que si no lo quieren llamar pastor, no lo llamen. Entonces hubo cosas como que de verdad me movieron la fibra, y que yo dije, oye, ¿por qué no prepara discípulos y todo esto? Y yo sé que mucha gente le ha hecho denuncia de que él está creando una plataforma para unipersonal. Entonces yo digo, oye, el pastor Sergio es totalmente distinto y no sé, no comprendo todo esto. Usted me decía que usted fue el que llegó al evangelio primero, ¿no? Bueno, pero
Yo fui el primer pastor de toda mi familia, fui el primero en convertirme, fui el primero en ser llamado al ministerio. Yo cuando me caso, mi hermano Dante tenía 1 mes de vida, había nacido cuando yo me casé y yo ya estaba sirviendo a Dios en una congregación. Cuando mi familia se convierte, vienen todos a congregar conmigo. Yo por varios años pastoreé mi padre, mis hermanos, mis cuñadas, mis sobrinos, mis propios hermanos, mis abuelas, porque yo gané a mi familia, no sé, algo que Dios me honró, de darme una pasión por predicar el evangelio, ¿no? Mi primer ministerio fue evangelista. Entonces yo lo primero que hice fue tratar de ganar mi gente. Y gracias a Dios me dio gracia al Señor y pude ganarles a todos. Ahora, hoy mirando a través de la distancia, tanto el ministerio de mi hermano que falleció, Diego, que falleció prematuramente, él estaba con los homosexuales, con los travestis, bueno, mirando ese ministerio y mirando el ministerio de Dante, no hay ni sombra de coincidencia. Es como el norte y el sur, el oriente y el occidente. No, yo trato a veces de conciliar, de ver en qué podemos coincidir, qué parte hay coincidencia. Y tengo que decir que es diametralmente opuesto al evangelio que yo prediqué, que conocí, que ellos conocieron. Porque tanto mi hermano Diego fue uno de mis primeros diáconos, y Dante fue dirigente de jóvenes de mi congregación. Él coordinaba mis campañas evangelistas, que yo hacía. Hubo un tiempo que formé un equipo evangelístico y hacía campañas para otras congregaciones, y él era el coordinador de plataforma. Entonces, él nació, se crió en una sana doctrina, en el evangelio genuino, y hoy es tan opuesto lo que él ministra, que vuelvo a decir, no tengo coincidencia, o quisiera tener coincidencia, pero no tenemos nada que ver. Ese evangelio que él está predicando no tiene nada que ver con el evangelio que yo conozco. No sé, a veces me pregunto, ¿no? Si no me he quedado en la historia, algunos dicen son dinosaurios, legalistas, bueno, nos ponen una cantidad de adjetivos, ¿no? Pero vuelvo a decir, yo mantengo lo que creí hace 50 años, ¿no? Han cambiado las épocas, cambiaron las sociedades, cambió el mundo, ¿no? Hoy tenemos un mundo de tecnología, otra época, pero en la palabra de Dios no pasa. Dijo el Señor, pasará el cielo y la tierra, mi palabra no pasará. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces lo que variamos, lo que cambiamos, somos nosotros, no es Dios. Yo creo no que es la palabra, pues si la palabra hay que adaptarla a las épocas, Dios nos guarde, Dios nos libre. No tendríamos dónde apoyarnos. La palabra es fundamento. Y hoy esos fundamentos se han evaporado, ¿no? Porque los han manipulado de tal manera que hoy los fundamentos, hoy tenemos una hipergracia, a donde todos pecamos, no hay ninguno que no peque, y bueno, y el pecado, ¿no? Invitándole a la gente a que viva en pecado y que esto está todo bien, porque el Señor lo comprende, el Señor nos perdona. Dios nos entiende. Tenemos como la iglesia romana, que en el tiempo que vendían en el siglo XVI las indulgencias. Sí, las indulgencias. Los nobles y los ricos, los reyes, compraban la indulgencia firmada por el Papa, que le perdonaba los pecados pasados, los presentes y los futuros. Y hoy, en cierta manera, estamos vendiendo indulgencia, porque le decimos que los pecados pasados están perdonados, los presentes y lo que vaya a cometer adelante. No hay nada que arrepentirse. No se dirige la gente a vivir una vida en santidad, una vida recta delante de la presencia de Dios, sino que ya todo está pago, ¿no? Así como los salvos siempre salvos, ¿no? Como los salvos siempre salvos, que es una secta que aunque muchos critican, también caen en esa caen de la gracia, como se dice, caen en desgracia, ¿no? Algo que le iba a decir, pastor, que wow, que es impresionante, pero la Biblia declara que ergíos
y que todo esto es necesario que suceda, ¿no? Esta iglesia apóstata, que es una iglesia que prácticamente con sus actos niegan al Cristo, y que de aquí se va a levantar el falso profeta y que yo creo que muchas... Y es que las cantidades, cuando vemos el funcionamiento de las cantidades de iglesias, de mega iglesias que hay en el mundo, el funcionamiento está bastante errado. Y decimos, tienen tantos seguidores, tantos hermanos o gente que de corazón quiere buscar a Dios, porque no podemos juzgar a todo el mundo. Gente que realmente quiere acercarse a Dios, y este manejo está dañando mucho, y eso hace que mucha gente se aleje, no quiera buscar de Dios, y nos meta a todos los creyentes cristianos en un mismo saco. Eso suele pasar aquí, pastor, en España, que tanto la Iglesia Católica, por el daño que hizo aquí en el tiempo antiguo, ya cuando nosotros venimos a presentarle un Jesús, un Cristo, ya la gente está bastante renuente. Lo que es el europeo siempre está bastante distante con lo que es el tema cristiano, porque nos meten a todo en una bolsa. Y así mismo pasa, ya tiene un paradigma, un estereotipo de quién es Jesús, quién es la iglesia. Y con los protestantes pasa lo mismo. No saben hacer una diferencia, entonces todos somos los mismos. Mira, si el pastor roba, mira cómo vive aquel, la familia, mira dónde vive allá, y mira, esto tiene necesidad de la gente de su iglesia. Porque y sacan conclusiones. Y eso es lo que se muestra al mundo. Esas mega iglesias es lo que se muestra, que es el evangelio. Esto es la iglesia. Esto es el evangelio. Eso es lo que se le vende a la persona que no conoce de Cristo. Entonces, cuando tú llegas, ellos vienen con esa expectativa de que yo voy a ir a estos lugares para tener lo mismo. Entonces la gente comienza a meterlos a todos dentro de un saco y dicen, esto es. Pero bueno, la escritura lo declara en Judas. Dice que se amontonarán a escuchar, a escuchar, ¿no? Claro, estos burladores, amadores de sí mismos, dice la escritura, que todo esto lo declara la palabra que va a suceder, ¿no, pastor? Claro, el caballito de batalla es el amor, ¿no? El amor por las almas, el amor por los perdidos. Y la iglesia no debe tener amor por las almas. Jesús nos enseña esto, y Jesús comía con los pecadores. Pero ellos se tienen que convertir a nosotros, no nosotros a ellos. Nosotros tenemos que estar con ellos con siempre el propósito de ganarles, de traerles a Cristo, de presentarles el plan de salvación, porque están perdidos, están lejos de Dios, están perdidos. Entonces yo debo llevar un mensaje y presentarle a Cristo, ¿no? Ahora ellos justifican el amor por las almas con la asociación con el mundo, y no dejó de estar vigente la enseñanza de Santiago: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La enseñanza de Juan: el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Es decir, las enseñanzas de Jesús están en el mundo, pero no son del mundo. Sí, nos manejamos en el mundo. Por cierto, amamos a los pecadores, queremos ganarles, pero no podemos asociarnos con el incrédulo, porque esto es yugo desigual. Y esta enseñanza de yugo desigual está en Corintios, está en las cartas apostólicas. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces ellos permiten el yugo desigual, permiten la asociación con el mundo, traen el mundo dentro de la iglesia, y esto no es amor por las almas. Se están convirtiendo al mundo, no el mundo convirtiéndose al Señor. Entonces yo debo, si estoy con un pecador, por el propósito de llevarle a Cristo, no compartir su pecado y sus malas obras. En mi mente está llevarle a Cristo, presentarle a Cristo. Y si se convierte en un burlador, en un blasfemo, en un incrédulo que no quiere aceptar el mensaje, bueno, punto. No, ya no pierdo mi tiempo con esa persona, porque claramente decidió rechazar a Cristo. Entonces yo no puedo estar asociado con el mundo con el lema, el amor por los perdidos, ¿no? Queremos sanar a la gente rota, queremos un hospital del alma. Sí, todas las iglesias son hospitales del alma, pero va basado en los principios de las escrituras, no basado en nuestra propia psicología, ni basado en lo que nosotros pensamos, pastor, porque realmente esto funciona con principios. El evangelio no lo inventamos nosotros, el evangelio tenemos que cumplirlo nosotros. Entonces es difícil cuando vemos
que queremos amoldar a las personas el evangelio para que se sientan cómodos, para que se sientan en su lugar de confort y vengan los domingos a pasar un día agradable en un lugar, en un club social, en un lugar de reunión, y no son confrontados con una verdad, a dejar el pecado, a vivir una vida en santidad y a manifestar el reino, porque cuando Cristo llegó dijo, el reino está entre vosotros, miren, los enfermos son sanados, los presos son llevados a libertad, los que viven en cautiverio, los endemoniados son libres. Pero ahora lo que vemos es la gente sale empoderada, la gente sale motivada, con ganas de comerse al mundo, pero ¿en qué sentido? En obtener bienes materiales, riquezas y cosas pasajeras, lo que hablamos, la amistad con el mundo. Todo va basado en esta tierra y no en lo eterno. Y que a estas personas que asisten a estas congregaciones se le ve como un número más, Y los líderes mandan, porque yo he estado en estas congregaciones, mandan a que busquen más gente, traigan más gente, y no hay un cuidado, no hay ningún tipo de cuidado. Cuando tú ves que el Señor elige 12 y dice, yo me voy a encargar, y en Getsemaní Él está dando cuenta por esos 12, Él no está dando cuenta por toda la humanidad, Él está dando cuenta por esos 12 y luego los comisionan a que hagan un trabajo. Entonces tú ves en estas mega iglesias, ganen. Y no hay un cuidado. No hay ningún cuidado. Y cuando ven que es como unas empresas, ven que están bajando las acciones o ven que están bajando los miembros, buscan una estrategia de ver cómo ganamos nuevos miembros. Ojo, yo no es que tengamos problemas con las megas iglesias, pero sí con el funcionamiento. Creemos que una mega iglesia fue la iglesia de Jerusalén. Pedro da un sermón y 5,000 personas se arrepienten, pero tú dices, tiene que haber un cuidado, tiene que haber un trabajo, un equipo ministerial que se encargue de esto, porque si no estamos mal. ¿Qué piensa usted, pastor? Después una de las cosas que podemos discernir la diferencia entre el evangelio y el otro evangelio, como decía el apóstol Pablo, no es que hay otros, sino que hay algunos que pervierten el evangelio de Cristo, pero yo le llamo el otro evangelio. En ese otro evangelio no se habla de arrepentimiento, no se habla de la condenación, no se menciona el infierno, no se menciona el nuevo nacimiento. Hay cosas claras, indicaciones claras de que no se está en la verdad de Dios en una iglesia bíblica, porque estas palabras están prohibidas en esas conferencias. Nunca van a hablar del pecado, nunca. Al contrario, hay que amar a la niña que hizo un aborto, hay que amar al homosexual, y bueno, porque podemos tener un hijo homosexual o podemos tener a alguien en nuestra familia que abortó. Pero esto es una falacia, porque yo como pastor tengo que tener la misma posición en la iglesia que en mi familia. Si me toca un hijo en esta condición, yo tengo que tratarlo como trataría a alguien de la congregación que viene en esta condición. Y que no se hace. No puedo hacer diferencia porque es mi hijo o porque la congregación no tienen nada que ver emocionalmente conmigo. Mi posición como siervo de Dios tiene que ser exactamente igual en mi casa que en la iglesia. Claro, porque también tienes que historiar primero tu casa y después la iglesia. O sea, a mi hijo a mi hijo sí le permito cosas y a mi familia, pero dentro de la iglesia soy tenaz, porque no me duelen y no me importan. Ya, otro de los detalles, no hay trato personal, ninguno, porque a mí me escribe muchísima gente de todas esas congregaciones, haciéndome consulta, pidiéndome oración, pidiéndome consejos. Yo siempre le derivo con su pastor, porque no es ético que yo pase, si tiene un pastor, que yo me entrometa. Yo le digo, habla con tu pastor. No, con mi pastor no se puede hablar. Pero ¿cómo no puedes hablar con tu pastor? No, porque él llega con la custodia, baja del auto. Yo lo viví, porque yo he estado en esas megas iglesias y no me han dejado hablar con la gente. La gente, recuerdo en un lugar que yo estuve, que terminé de compartir y terminó la reunión, todos los que estaban en la plataforma desaparecieron en la oficina y yo me quedé porque se acercó gente a hablar conmigo, a pedirme oración por un hijo que estaba preso, a pedirme oración por una madre que estaba en terapia, en fin, las necesidades de la gente. Y algunos me pasaban papelitos con los nombres para que orara. Entonces cuando levanto la vista, había una cola como de 200 metros para hablar conmigo. Ahora de la oficina mandaron un secretario
dice el pastor que pases a la oficina. No, le digo, cuando termine voy a pasar. Volvieron a mandarme 3 o 4 veces, mandaron de seguridad a decirme que pasara a la oficina. Por último me enojé y le dije, decile que cuando yo termine de hablar con la gente voy a pasar a la oficina. La gente desesperada para tener contacto con un siervo de Dios. Había cola de gente, yo atendí hasta el último y como a las 2 horas entré a la oficina. Entonces no hay contacto personal, no hay trato personal. ¿Qué argumentan? No se puede tener contacto cuando son 10.000 personas. Pero yo suelo decir, si tengo 10.000 personas, debo tener 1.000 pastores mínimamente para dar asistencia personal a toda la gente. Pero no puedo ser una figura, ¿no? Como Hollywood, que baja de una limusina, custodiado por 4 o 5 morochos, sube la plataforma, predica y desapareció. No saben dónde viven, no tienen el teléfono, nunca pueden hablar con ellos. Yo lo digo con fundamento, porque hay gente acá de mi país que muy conocida de estos predicadores famosos, ¿no? Y uno de estos conocidos me dijo, yo voy a viajar para hablar con él. Yo le dije antes de viajar, no gastes plata, porque no te va a recibir. No, pero si comía en mi casa, viajábamos juntos, yo le presté plata, éramos íntimos, cuando él me vea, me va a abrazar. No te va a recibir. Mirá, yo voy a viajar, viajó 4 veces, nunca se pudo acercar menos de 100 metros. Nunca. Si le pasa un papel, lo rompen. Si le pasa un paquetito, lo tiran. Entonces, ¿qué me dicen que son pastores? No son pastores, porque yo conozco toda mi gente, cómo se llama, cómo vive, cómo está compuesta su familia, conozco sus necesidades. No lo puedo hacer yo en forma personal porque tengo como 12 congregaciones, yo no puedo estar en todas. Tengo pastores que administran, pero a través de mis compañeros, de mis obreros, que son mis ojos, son mis oídos, son mis piernas, son mis brazos, y yo estoy conociendo tengo congregaciones a 1.600 kilómetros, y yo estoy al tanto quién congrega, quién no congrega, cómo está fulano, qué le pasó a sultano. No estoy ahí, a veces voy una vez por año, pero tengo obreros que asisten personalmente a la gente, porque una madre que entierra a su hijo, no, ¿cómo no va a estar el pastor? O alguien que represente la iglesia. Póngale que el pastor no pueda, pero alguien, un siervo de Dios, un obrero, tiene que estar consolando a esa madre que está enterrando una bebé. Tiene que estar dándole aliento, dándole apoyo. O cuando un hijo entierra a su papá, a su mamá, ¿no? ¿Cómo no va a estar alguien de la iglesia allí dando asistencia? Más del cercamiento, del estar ahí, de que se siente ese calor de hermandad, de ese hermano, de ese líder que te apoya, de ese hermano que está ahí para orar por ti, que te da la mano, que te levanta, mucho más que escuchar un simple sermón un domingo de un hombre que no conoces nada, realmente no sabes su vida, no sabes ni quién es, solamente conoces lo que él quiere proyectarte esa hora de prédica y luego desaparece, ¿no? Entonces, y eso estamos llenos tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos. Y que la gente se va a las congregaciones argumentando eso. Mira, yo pasé por tantas situaciones y nadie me llamó, nadie me dijo nada, ¿sabes? Ni siquiera, oye, mira, a mí me conocen 2 o 3 en esta congregación, pero yo nunca le he dado la mano al pastor. O una sola vez le di la mano y me tomó una foto con él. Entonces tú dices, o sea, esta gente... Se distorsionó. Entonces lo que podemos creer es que la iglesia de antes, porque yo veía videos, recuerdo videos de los 90, la iglesia, lo que hacía la iglesia en ese tiempo a lo que hace 30 años después, ha habido un cambio abrupto. Aunque ha habido un crecimiento de seguidores y de asistentes a las congregaciones, ha habido un cambio bastante exagerado en cuanto al trato con las personas. Y que esto no tiene nada que ver con tecnología, con luces, esto no tiene nada que ver con pantalla, esto tiene que ver con la esencia, lo que es el evangelio, con lo que hay en el corazón lo también. Que es la cruz, lo que decía el pastor, que lo que es la cruz, que lo que es el mensaje,
que esto no tiene nada que ver con luces ni nada, sino ni motivación, sino con lo que es lo real, lo que la persona recibe de parte de ese pastor, que es Dios hablando por medio del ángel de la iglesia, ¿no? Ahora miremos un detalle, ¿no? Jesús en una oportunidad alimentó 5.000 hombres y en otra oportunidad 4.000 hombres, sin contar las mujeres. Y los niños. En cualquier reunión, las mujeres y los niños son mayoría. Así que yo hago un cálculo, se contaron solo los hombres, ¿no? 5.000 hombres. Yo digo, si había 5.000 hombres, la multitud sumaba 12.000, 14.000 o 15.000 personas, porque siempre mujeres y niños son mayoría en cualquier reunión. Entonces había 15.000 personas en una conferencia de Jesús, vamos a decir así. ¿Cómo Jesús, siendo tan importante para la gente, tenía tiempo de sentarse con una samaritana, de tocar un leproso, de agarrar un niño en brazo, de sanar un sordomudo, de hacer andar un paralítico, de atender personalmente a la gente? ¿Cómo él tenía tiempo en multitudes de 14 y 15.000 personas? Entonces, la multitud no es una excusa para decir no puedo dar asistencia personal. Se puede. No lo podré hacer yo específicamente, pero debo tener un equipo de gente que asista a todas las personas. Una asistencia personal, un interés personal por la gente. Porque todos los conflictos que tiene la gente son personales. A veces necesitan consejería, necesitan guía, necesitan consuelo. Y esto no se puede hacer en una plataforma. Esto es el trabajo pastoral. Pastor, un consejo que usted pueda darle a los creyentes, a los hermanos de la fe que pueden vernos a través de estos medios, en cuanto a su vida cristiana, su relación con Dios y el cuidado que tienen que tener entre estas congregaciones que hoy en día y lo que hoy en día se está viendo, el cuidado, el consejo que usted le puede dar a ellos para que estén apercibidos. A los líderes, a los pastores y a las personas que asisten a esto. Bueno, el tema es que el engaño, ¿no? Yo hace poco hacía un escrito, un posteo, y decía que, por ejemplo, el veneno de rata tiene solo 3% de veneno, el resto es comestible, ¿no? Por eso las ratas, ¿no es cierto?, funciona, es eficaz para combatir esa plaga. Porque todo lo que le presenta el mercado para combatirle es comestible, les atrae, es rico. Y solamente disfrazado dentro de eso comestible hay un pequeño porcentaje que le va a quitar la vida. Y en el engaño funciona igual. Lo que ellos presentan, porque predican con la Biblia, usan pasajes bíblicos, ¿no? Claro, sacándolo del contexto, usándolo para su propio provecho, pero el engaño es muy sutil. Si la persona no está bien plantada, no está bien parada en los fundamentos de la palabra, va a ser confundida, va a ser inclinada a que eso es el evangelio y que los legalistas, los religiosos, estamos todos, somos del tiempo de las cavernas, nos quedamos en la historia, ¿no? Presentan eso como la verdad. Y eso confunde, y lo vemos en las redes, multitudes que hacen cola para escucharlo y que si tienen que pagar. Acá cuando se hicieron alguna de esas conferencias, las entradas valían fortuna para un trabajador. Y sin embargo, en pocas horas se agotan, porque la gente tiene hambre, tiene sed, ¿no? Es como la gente del mundo tiene hambre y sed por las cosas espirituales, ¿no? Y se caen en los curanderos, caen en un culto africanista, caen en una religión, caen en un misticismo, por esa necesidad interior de buscar algo, porque estamos en los últimos tiempos. Entonces la gente en esa necesidad va detrás de cualquiera, escuchando voces de extraño y no la voz del buen pastor. Entonces, busque consejo, hable con su pastor, busque creyentes maduros que le puedan orientar y que le puedan llevar a la verdad, porque solo el conocimiento de la verdad nos va a hacer libre de ese engaño.
Si no, vamos a ser arrastrados, porque hay predicadores que han sido arrastrados en esos movimientos. No estamos hablando de neófitos, de gente nueva. Hay gente muy instruida en la Biblia que se ha mudado, que se ha cambiado, ¿no? Para esos movimientos, porque esos movimientos ofrecen popularidad, fama, dinero, bienestar. No hay que cargar la cruz, no hay que pelear buenas batallas, no tenemos la lucha cotidiana que tienen todos los cristianos, no tenemos oposición, porque ahí no hay oposición. En ese camino no tienen oposición. Ese le ponen una alfombra roja y le tiran pétalos de flores para que vaya, porque está lindo. Es el camino ancho. En el camino de la verdad tenemos oposición, tenemos persecución, tenemos carga, tenemos aflicciones, porque esto habla en la Biblia. ¿No? El apóstol San Pablo revela las aflicciones que pasaba por la causa del Evangelio. Y que ese es el mensaje que nadie quiere escuchar. Tienen servidumbre, tienen chofer, tienen secretario, tienen 5 o 6 autos de alta gama, dinero en abundancia, a donde llegan le sacan fotos, le abrazan. No tienen la lucha que tiene la iglesia. Por eso digo, es como el oriente y el occidente. No hay ninguna coincidencia. Bueno, pastor, sumamente agradecidos por este tiempo que pudo compartir con nosotros acerca de este tema que es bastante controversial, las diferencias entre las congregaciones. Creo que los oyentes, las personas que pueden también vernos, puedan agarrar este consejo, estas palabras en su corazón. Sabemos que estamos en los tiempos finales y estar muy atentos a lo que Satanás quiere hacer dentro de las congregaciones. Yo creo que hoy en día tenemos que estar más cerca del Espíritu Santo, con esa relación íntima, para poder discernir lo que es verdadero de lo que es falso. Agradecidos con el pastor por su tiempo desde Argentina, Pastor Sergio Gebel. Pastor, ¿cuáles son sus redes? Diga sus redes cuáles son. También el pastor es dibujante, también es escritor, multifacético el pastor. Indícanos cuáles son sus redes, pastor, para colocarlas y que la gente le siga también. Sí, pueden seguirme en mi página de Facebook, Sergio Gebel. Tengo 3 páginas, una pública y después 2 páginas más, y después tenemos el canal de YouTube, también Sergio Gebel, donde estamos subiendo predicaciones, los estudios bíblicos, porque presido una escuela bíblica hace muchos años, desde el año 83. Hemos dado seminarios en iglesias amigas y también en forma local, y ahora estamos subiendo a las redes las clases, así que cualquiera puede continuar, puede acompañarnos mirando todas las clases en las redes. Gracias por la invitación, gracias por honrarme y darme, ¿no es cierto?, un lugar para compartir algo que es muy importante, porque yo creo que estos movimientos le están haciendo más daño al Evangelio que la persecución del siglo I. Porque la persecución del siglo I sabíamos, o los cristianos sabían a qué se enfrentaban, a los gobiernos opositores, a la tortura, al encarcelamiento, hasta la muerte. Pero hoy tenemos un enemigo que yo digo es como un terrorista cuando se propone hacer un atentado, ¿no? Infiltrado. Es un caballo de Troya dentro de las congregaciones. Claro, en las Torres Gemelas se hicieron ciudadanos, estudiaban, vivieron no sé cuántos años en Estados Unidos, se infiltraron. Y cuando llegó el momento planeado, fue la catástrofe con esas torres, ¿no? Y el secuestro de los aviones. Y hoy hay un terrorismo espiritual. Es decir, están entre nosotros, se metieron entre nosotros, están dentro del universo cristiano. Y esto es lo peligroso, porque nos vamos a dar cuenta cuando todo estalle, cuando ya no haya posibilidad de salida, ¿no? Entonces yo digo que es más peligroso que la persecución del siglo I. Que Dios ayude a todo aquel que quiere buscar de Dios. Yo digo que aquel que quiere buscar la verdad le va a alcanzar, la verdad le va a ser revelada. Amén. Si de corazón sincero le pide a Dios que Dios le muestre la verdad, Dios le va a mostrar la verdad, porque el Señor es la verdad. Entonces Él se va a encargar de revelar en los corazones cuál es la verdad. Amén, amén. Bueno, le amamos muchísimo, pastor.
estamos a la orden acá también, lo que necesite. Y bueno, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes, El Estrados Podcast, en YouTube. Comparta, comente, si tiene algún comentario adicional. Síganos también en TikTok como El Estrados con S al final, en Facebook S al final también, El Estrados, y en Instagram. Les amamos muchísimo y recuerden un tema, un juicio, una verdad. Bendiciones.